compañeras, renuevo el saludo en la mañana. Esta vez desde el Palacio Municipal del anexo del Palacio Legislativo, donde hacen su trabajo los diputados nacionales, los representantes nacionales, para usar el término correspondiente, el término correcto. Nosotros nos pusimos a pensar, Fito, hablamos de la transparencia en distintos aspectos. Bueno, ¿qué pasa con la transparencia política y puntualmente con el financiamiento de las campañas políticas de los distintos partidos? ¿Cuáles son los antecedentes más claros que tenemos? Bueno, el asesinato de un candidato en Ecuador vinculado con el narcotráfico. Bueno, también las denuncias que ha tenido el hijo de Petro, presidente de Colombia, y también su confesión posterior acerca de que, bueno, se enriqueció ilícitamente con dinero en narcotráfico. Y bueno, lo que tenemos aquí del otro lado, tan solo del río Uruguay, lo que pasa en Argentina, allí en Rosario, por ejemplo, con el flagelo del narcotráfico y los grupos delictivos que vienen creciendo. Bueno, ¿qué va a pasar en nuestro territorio en virtud de que no hay miras, al menos, que los grupos organizados que se dedican a delinquir, digamos, paren o al menos no tengan una injerencia directa en la política? Por eso vamos a conversar con Mariano Tuzzi, quien es representante nacional del MPP, para consultarle, bueno, Tuzzi, ¿cuánto falta para que se pueda crear una ley? Si bien se intentó un gran intento cuando Darío Pérez en aquella época no dio los votos para poder llegar, para poder aprobar una ley, ahora al parecer se está conversando, hay miras de que en noviembre se trate con seriedad, ¿se dará para 2029? ¿Será antes? Bueno, ¿qué piensa usted? Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días a ustedes, a quienes están en estudios. La idea es que en el mes de noviembre la ley tenga media sanción y que pase al Senado de la República, porque la intención declarada del sistema político es de que se empiece a aplicar en el venidero proceso electoral. Pero yo quería hacer una aclaración que me parece importante. Para el Frente Amplio, este tema es prioridad hace muchísimos años, como tú decías. Este es el mismo proyecto que naufragó la legislatura pasada, no solamente porque Darío Pérez no votó, sino porque los otros 49 legisladores que en ese momento pertenecían a la oposición tampoco lo votaron. Y lo que se está discutiendo hoy es modificaciones a ese texto que plantea el Frente Amplio y que tienen que ver con la reducción de donaciones anónimas en el ingreso total de los partidos políticos para campañas electorales, que tiene que ver con acortar los tiempos de campaña electoral, porque hay que empezar a romper ese vínculo entre el dinero y la actividad política, y fundamentalmente lo que tiene que ver con los minutos de televisión, con una tarifa que sea igual para todos los partidos políticos, y que esto tiene que ver con la calidad de la democracia republicana. Todos los partidos políticos tenemos el mismo derecho de colocar en el debate público nuestras propuestas programáticas y nuestras convicciones, y eso lo hacemos accediendo a los minutos de televisión con una tarifa única y que rija por todo el proceso electoral. Son detalles de las propuestas que hemos hecho. No estamos haciendo esto porque tengamos el peligro del crimen organizado a la vuelta de la esquina. Lo estamos haciendo porque el Uruguay siempre fue un país de avanzada en materia legislativa, siempre supimos anticiparnos a los problemas que nos angustian y que nos acusan permanentemente, y es lo que estamos haciendo hoy. La Corte Electoral, digamos que es el ente, no sé si llamarlo regulador o que debe controlar esto, tiene las potestades, porque dicen, bueno, la Corte Electoral no tiene el dinero, la plata para poder controlar esto. ¿Esto es verdad? ¿Qué potestades va a tener la Corte Electoral, digamos, para regular esto, para controlarlo? Es el organismo rector de la política electoral del Uruguay. Potestades tiene, lo que le falta son recursos y funcionarios. El gobierno nacional perdió una riquísima oportunidad, que fue la última rendición de cuentas, que se terminó votando hace algunos días nada más, para fortalecer sus capacidades de control. Igualmente lo puede hacer sacando funcionarios de bases en comisión, reasignando partidas y demás, etcétera, pero lo que nos interesa es lo que hicimos hace algunos días con una propuesta bien clara. Incluimos en esta ley, en esta propuesta modificativa, que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de dotar a la Corte Electoral de recursos económicos y de recursos humanos para ejercer el control de manera efectiva. Porque nosotros decíamos hace algunos días que podemos hacer una ley de altísima factura técnica. Ahora, si esa ley no tiene a una institución como la Corte Electoral fortalecida, podemos hacer un placebo. Esto es una ley inocua que en definitiva lo que va a terminar haciendo es golpeando la credibilidad del sistema político. Le hago la última ayuda aquí, Tuzzi, para que Fito, Flor y Tania puedan realizar alguna consulta. ¿Lo ve posible que esto se apruebe antes de las próximas elecciones nacionales? Sin ningún tipo de dudas. Yo confío en la palabra de los delegados de los partidos políticos de la comisión, que asumieron el compromiso de que esto tenga media sanción en diputados ahora en el mes de noviembre y que se discuta o se termine de cerrar el proyecto en el Senado antes de fin de año. Veremos qué es lo que sucede. El Frente se comprometió a hacer modificaciones y planteos concretos, ya lo hicimos. Fito, Flor y Tania, ya los escucha el diputado Mariano Tuzzi para evacuar sus consultas. Hola Mariano, buen día. Fito te habla. Por un lado, ¿Cómo está, Fito? Bien, a ver si queda claro de que dentro de la ley se estipulan los recursos para la Corte Electoral para poder controlar esa ley. ¿O habría que hacer otra ley aparte? No, dentro de la ley se coloca, Fito, a texto expreso, en la obligación del Poder Ejecutivo
explícita en la ley de dotar de recursos a la Corte Electoral. Bien. Es un convite formal para que el Poder Ejecutivo, o los que vengan, se hagan cargo de una realidad que naturalmente no es la deseable, porque yo no tengo ningún problema en decirlo, no me duelen prendas. Nosotros no pusimos todos los recursos que deberíamos haber puesto en la Corte Electoral en pasadas administraciones, pero este gobierno asumió en campaña electoral la promesa de fortalecer los organismos de Contralor y no lo ha hecho. Puso algunos pesos flacos para la Corte Electoral en esta rendición, pero que tienen que ver con recursos vinculados a gastos en teléfono, a informática, a compensaciones, pero estrictamente lo que tiene que tener que ver con el control del financiamiento permanente de los partidos y de los procesos electorales no puso un peso y naturalmente nos preocupa, por lo tanto a través de la norma tratamos de convidar al Poder Ejecutivo a que se haga cargo. Y otra cosa que a los pobres mortales que miramos de lejos, por suerte, la política a veces nos llama la atención y para saber cómo se trató dentro de la ley, el tema de los aportes de los empresarios o empresas, porque uno después lo ve y ve determinadas actitudes del gobierno y piensa, están pagando favores por lo que aportó en su campaña y de repente por eso se vota determinada ley o no se vota determinada ley. ¿Cómo se maneja eso? Ese es el fundamento ¿Hay un nuestro. límite? Ese es el fundamento que nosotros levantamos y que es conceptual, porque ellos te dicen, bueno, pero qué mejor que aporten las empresas porque le podés seguir la trazabilidad de los dineros. Yo lo que digo es, estamos en una etapa y con ejemplos sobrados en la región, en América Latina y en el mundo, de captación corporativa en democracia, que tienen que ver nada más ni nada menos con que aquel empresario que te puso dinero para bancar un candidato, el día que el candidato llega a ocupar una posición política, siente que le debe un favor a la corporación empresarial que lo financió. Entonces nosotros decimos, no queremos que las personas jurídicas, que las empresas pongan plata, pongan capital, donen sus dineros para las campañas electorales. Preferimos que lo hagan las personas físicas. Ahí no va a haber acuerdo seguramente con el oficialismo. Yo entiendo, Fito, que vamos a un escenario similar al del Senado, el pasado periodo, donde se votó en general por unanimidad y hubo diferencias en el articulado. Yo creo que vamos a un escenario muy similar, pero yo a esta altura, honestamente, el Frente Amplio quiere que haya ley sí o sí, porque la política lo necesita, porque la gente lo reclama y porque, como decía el compañero que nos está entrevistando, el crimen organizado y su operativa está a la vuelta de la esquina y hay que anticiparse y para eso hay que blindar con una normativa potente los procesos electorales y el financiamiento permanente de los partidos. Exacto, y yo le incluiría además los empresarios, porque hay empresarios que no necesitan que sea la empresa la que dona, con que done fulano de tal, ya sabés qué empresa es, o sea, es lo mismo. Pero eso sería en un país muy utópico. No necesariamente es lo mismo, porque muchas veces el individuo es titular de una empresa y otras veces es parte de un paquete accionario donde hay más gente y no es lo mismo responder con tu patrimonio, con tu dinero, que con el patrimonio o los dineros de una corporación. Pero lo importante es lo conceptual. Yo escuchaba a Oscar Botinelli el otro día en TV Ciudad justamente decir, me preocupa más el dinero que coloca una empresa que los topes que tenga un candidato. Y bueno, yo comparto esa visión. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, porque hay un overdredge que ha infiltrado la política en la región y en el mundo y nosotros no queremos ese tipo de circunstancias para el Uruguay, que tiene una ley que es garantista, pero que es perfectible como cualquier ley de las que nosotros hacemos. Entonces, estamos con una vocación clara y cierta de ir a un acuerdo con el resto de los partidos políticos. Ojalá esto salga con la mayoría, con grandes mayorías, y no solamente con el aporte de algunos y de algunas, porque el país lo requiere. Y la gente necesita mayores volúmenes de información justamente para alimentar esa transparencia que siempre se puede mejorar. Nos queda mucho, te esperamos por Piso